de parte de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, bajo la dirección de su principal, el doctor Freddy Carrión Itiago, Defensor Nacional del Pueblo. Agradecerles a ustedes por la posibilidad de dirigirnos el día de hoy con un tema de absoluta trascendencia nacional, como es el principio de igualdad y de paridad de género. El señor Defensor Nacional del Pueblo, el doctor Freddy Carrión Itiago, ha tenido la gentileza y la bondad de nombrarme durante unos pocos días de su ausencia fuera del país como la defensora adjunta de la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Yo digo y agradezco a Dios por la oportunidad brindada. No todas las personas podemos estar enfrente de tan valiosos constitucionalistas como ustedes. Sabemos que la Constitución del Estado, los reglamentos internacionales, los tratados internacionales, de los cuales el Ecuador es suscriptor y por lo tanto está en la obligación de cumplirlos, nos llevan a que veamos que la Constitución no es una norma escrita en blanco y negro. Nos presenta un horizonte amplio de factibilidades técnico-jurídicas que siempre nos llevan a ir en pro de los derechos. Los derechos siempre, escuchaba en la clase de constitucionalidad, apenas inicié mi vida estudiantil en la universidad, y decía que los derechos siempre van hacia adelante. Todo acto que menoscabe y dé retroceso a aquellos derechos significa entonces una inconstitucionalidad. Me siento muy orgullosa, como mujer, como cuencana, estarme dirigiendo hoy ante ustedes y presentar y apoyar la propuesta legislativa por parte de la Defensoría del Pueblo del Ecuador en su titular principal, el doctor Freddy Carrión Itiago. La Defensoría del Pueblo del Ecuador ha iniciado esta lucha de paridad desde los tribunales de justicia, en donde ha habido muchas resoluciones y la gran mayoría conociendo y concediendo el derecho a la igualdad material bajo el criterio de paridad y de equidad de género, que han reconocido la participación efectiva de la mujer dentro de espacios de poder y, por supuesto, dentro de la toma de decisiones. Porque si vamos al concepto constitucional de paridad, tendremos que saber que la paridad no es otra cosa que compartir el poder entre un hombre y una mujer y viceversa. El derecho histórico de la mujer de tener una presentación, no solamente la presentación, sino una representación en puestos menores. Deberíamos estar las mujeres entonces en cargos de dirección, en cargos donde se nos permita ejercer diáfanamente el poder compartido entre un hombre y una mujer, ambos de la misma valía y que son parte del Ecuador. Que tanto la Constitución como el COTAD establecen que el derecho a la participación de la mujer está consagrada en el artículo 317 del COTAD, cuando nos indica que dentro del seno de los señores concejales y consejeros se nombrará, donde fuere posible, a la segunda autoridad del Ejecutivo, una mujer. Y existe la frase de cuando fuere posible, y la reflexión viene enseguida hacia nosotros, y es, ¿cuándo no es posible que una mujer ocupe el segundo cargo del Ejecutivo? Y únicamente, señores asambleístas, señoras asambleístas, no es posible cuando aquel consejo está conformado en la mayoría o en su totalidad por concejales y consejeros varones. En ese caso, no es posible. Lamentablemente, los conceptos machistas que se siguen imponiendo al interior de los consejos cantonales siguen siendo preocupantes. El tema del patriarcado, el machismo, el considerar a la mujer que es un ser inferior, que no está predispuesta ni capacitada para ocupar un cargo de dirección en el servicio público, están limitando nuestros derechos. Sí, señores asambleístas, se está limitando los derechos de la participación política de la mujer ecuatoriana dentro de su activación política. Sumando a esto, señores asambleístas y señoras asambleístas, tenemos que indicar que ello da paso a una violencia política a través de la intimidación de redes sociales,
de ver afectado en nosotras las mujeres una serie de improperios que van en contra del honor y actos que van hacia desmerecer el trabajo que bien lo podemos realizar las mujeres desde ambas esferas. Por supuesto, ser la madre abnegada, la esposa diligente y, por supuesto, ser una persona ejecutora de una responsabilidad de un ejecutivo al cual nos debemos. Las reformas del Código de la Democracia deben ir para la Defensoría del Pueblo basada en dos sentidos. El primero, que sería garantizar la participación paritaria para que, de acuerdo a las últimas elecciones en el año 2019, en el caso de las alcaldías, hay que conocer y hay que decirlo que solo el 8%, señoras y señores asambleístas, son alcaldesas. En las prefecturas, un 83% son prefectas. El resto de cargos públicos, de nominación, de ejecución, de garantía, están ocupados por varones. Al número de mujeres concejales frente al número de hombres, la proporción es sumamente mayor. Estamos hablando de un 80 y hasta un 90% en la diferencia del poder que ejerce y en la toma de decisiones que ejerce el hombre en cuanto a las mujeres. En este sentido, señoras y señores asambleístas, el Código de la Democracia debe tener una forma puntual respecto a la participación, es decir, que las mujeres también encabecen las listas de participación democrática, que se escoja una fórmula muy parecida a la del Consejo de Participación y Control Constitucional, en donde se escogió papeletas a nombres de varones, papeletas a nombre de mujeres y, por supuesto, papeletas a nombre de los pueblos y nacionalidades indígenas, afro y montubios. Sería ideal, entonces, señores asambleístas, que a nivel de consejos cantonales se escoja dos tipos de papeletas, la una para la representación de concejales varones y la segunda para escoger a concejalas mujeres. De esta manera, señores asambleístas, ponemos la propuesta en el Pleno. Hoy la Defensoría del Pueblo alza la mano y pide, por favor, que garanticemos la elección paritaria. Es importantísimo mencionar esto. La única forma en la que aseguraremos que nos encontramos representadas por mujeres en consejos cantonales es únicamente a través de que las listas distingan hombres y mujeres. Esta, señoras y señores asambleístas, es la idea fundamental, que hombres y mujeres sean quienes dirijan este país, a quien nos debemos y con el corazón le sentimos muchísimo. Además, señores asambleístas, esta idea es muy importante, pues hay que fortalecerla y decir que de este lado la reforma al código, en el caso de consejos cantonales, ha sido trasladado a órganos de representación popular, asamblea, instituciones, donde debe haber participación política de la mujer, ya sea en las propias papeletas, en el caso de presidente y vicepresidente de la asamblea, e inclusive en la elección de presidente, vicepresidente y mucho más en los consejos cantonales. El artículo 317 del COTAD, a la luz de la Constitución, debería entenderse que la frase "en donde fuere posible" es una frase de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, quienes no poseen el criterio constitucionalista, pues no la entienden así y queda al libre albedrío de saber si esa frase "en donde fuere posible" debe ser acogida o no el momento de elegir la segunda cabeza del Ejecutivo. Entonces, la propuesta de la Defensoría del Pueblo sería que se elimine esa palabra, "donde fuere posible". Una vez que la mujer tenga la participación paritaria, la posibilidad de escoger la alcaldesa en lugar de un hombre o una mujer de vicealcaldesa, entonces estaremos hablando de un Estado democrático. Recordándoles, señores asambleístas, que no existe democracia sin la participación de la mujer al lado de varones y hombres valiosos de nuestra patria. En cuanto a los datos que tiene la Defensoría del Pueblo, es necesario indicarles a ustedes
que cuando antes de iniciar las acciones judiciales por parte de la Defensoría del Pueblo, se cumplía nada más el 49%. Del 49%, después de las acciones presentadas por la Defensoría del Pueblo, tenemos que establecer dos bases fundamentales. La primera, que efectivamente hemos logrado a través de las acciones constitucionales garantizar el principio a la paridad y a la equidad de género, logrando subir el porcentaje al 51%. Aquello ya es un logro y da cuenta, por cierto, que estamos en el lado correcto de la historia. Además, debemos indicar que 5 vicealcaldías, al haber realizado por parte de la Defensoría del Pueblo una gestión oficiosa, nombraron per se a una mujer vicealcaldesa. Aquello da cuenta del trabajo integrado y mancomunado de la Defensoría del Pueblo. Estamos seguros que la propuesta que hoy la hemos expuesto a ustedes será acogida. Como les dije a un inicio, es un honor haberme dirigido a ustedes y estar en esta lucha como mujer, como cuencana, en la Defensoría del Pueblo, dirigida a través del doctor Freddy Carrión Irteago, para darles las gracias, solicitarles que sea acogida la propuesta, la misma que será insertada a sus despachos en el momento que ustedes así lo creyeren pertinente. Les agradezco por la atención, un buen día. En esta comisión general que se cumple en la continuación de la sesión